Buenas, profe, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo les va? Todo bien, todo bien. Aquí ya vamos a empezar. Voy a hablarles de un ejercicio que queda pendiente de la vez pasada. Y no quiero que, creo que en la tarea hay alguna cosa, pero que estos dos de rotación no los hemos analizado. Y vamos a ver cuánto sabemos. 13. Aquí vamos a dar un segundito más a ver quién termina de ingresar. Carlos, Christopher, Ariel, Carolina. Okay. Este ejercicio está hecho en la página, yo se lo subí porque ya ya no nos queda mucho tiempo para dedicar más a ejercicios, tal vez antes del podemos repasar algunos ya, pero tipo examen, o sea, como práctica para examen. Entonces ustedes buscan ahí de lo que les he dado que les conviene. Por lo pronto, creo que quería ver, ven que estos dos que les estaba enseñando están aquí resueltos. Entonces les iba a pedir por favor que los estudien, estos dos, que son típicos, y tal vez les ponga un par más y les suba algunos más resueltos para que puedan comparar. Hay algunas cosas que de matemática hay que acordarse para estos ejercicios. Y de lo que no se acuerden probablemente lo puedan preguntar en el examen, ¿no? Qué sé yo. Entonces, que les quería mostrar que eso está aquí en la página. Yo les subí la solución a todos los ejercicios que hicimos. Y no, ahí los pueden ver. Entonces, esos últimos dos de rotación de fluido en equilibrio relativo por rotación, ahí están para que los analicen, para ver si ya entonces nos ponemos a ver la materia nueva que ya se va poniendo un poco más entretenida. El tema de hoy es muy interesante. A veces tal vez la matemática se complica un poco, pero al final después cuando ya uno ve los ejercicios, ya se da cuenta. Ok, nos quedamos 13 siempre. Vamos a ver, entonces vamos a empezar con el tema que primero vamos a ver un poquito de una presentación y yo les tengo unos ejercicios resueltos en Excel para que vayan teniendo ahí. Uno se va haciendo de sus hojillas electrónicas y a medida que pasa el tiempo las va usando para trabajar y sus programitas en la calculadora o como sea. Okay. Vamos a ver el tema de cinemática. Ahora ya comienzan las cosas a moverse. Entonces, fluido en movimiento y antes estábamos fluido en reposo. Entonces, la idea es que ya comenzamos a ver movimiento. Recuerden que cinemática tiene que ver con el tema de la forma del movimiento, las ecuaciones que rigen el comportamiento del movimiento y no necesariamente las leyes, ni las fuerzas, ni la energía que está involucrada. Entonces, cinemática es la forma del movimiento y dinámica, acuérdense, es la parte de lo que tiene que ver con las fuerzas y el equilibrio y la energía. Entonces, hoy vamos a encargarnos solamente de esa parte. Una vez que entramos con cinemática de partículas fluidas, vamos a necesitar unas cuantas definiciones. Vamos a hablar de partícula fluida porque un fluido es un medio continuo y un poco difícil de
de controlar y enumerar. Entonces, aquí es donde empiezan algunos de los problemas matemáticos que tenemos que utilizar algunas ayudas para poder analizar. Ok, entonces, siempre cuando trabajamos con fluidos, cualquiera que sea el tipo de problema, se comienzan a complicar las cosas en vista de que las partículas que forman un fluido no son partículas que uno pueda contar como las bolas de billar cuando veíamos dinámica y qué sé yo. Entonces, esa complejidad de que el medio que estamos analizando es medio complicado, hace que tengamos que buscar algunas ideas, digamos, alguna ingeniárnosla para poder encontrar la solución a algunos problemas. Entonces, de eso se trata, digamos, que vamos a ver dos métodos para el estudio de la cinemática, que tiene que ver cómo es que fluyen los fluidos y cómo es que se mueven y el comportamiento de la forma, digamos, estamos hablando del tiempo, la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, las coordenadas del movimiento y todo eso es la cinemática. Entonces, para estudiar cómo se comportan los fluidos, la forma de su movimiento, se utilizan dos metodologías que son muy diferentes. La normal que siempre hemos utilizado es la metodología de Lagrange, que era de ponerle a cada partícula el sistema de coordenadas y observarla cómo se mueve dentro de un sistema de coordenadas, cada partícula. Pero resulta que con el fluido no se puede. Y está la otra metodología, la de Euler, o Euler, no sé cómo le digamos en español. Ok, entonces, por el problema que tenemos en que las partículas son difíciles de perseguir en un fluido, entonces usamos la metodología de Euler, y la de Lagrange se utiliza como más en experimentos del tipo de que yo tengo muy controlado todo en laboratorio y que puedo ver la forma del movimiento utilizando tintas o alguna cosa que me describa el movimiento y me lo vaya dibujando. Pero cuando es un fluido, que es una masa, así, que no tengo la forma de saber el tamaño, ni dónde empieza, ni dónde termina, y si es la misma o si se movió o lo que sea, esa complicación que me da el fluido no la puedo utilizar con el método Lagrange. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Normalmente, lo que normalmente se usa es el método de Euler, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Ok. Entonces vamos a repasarlo como era la descripción lagrangiana para hacer la diferencia. Cuando nosotros estamos analizando un fluido utilizando la descripción o el método descriptivo de Lagrange, lo que hacemos es que a cada una de las partículas, imagínense las bolas de billar en una mesa o imagínense un carro por la carretera o un tren, ¿verdad? Nosotros podríamos analizarle la velocidad porque teníamos la posición en el tiempo 1 del tren o del carro y la posición en el tiempo 2 y la curvatura, entonces podríamos calcular ya sea lineal o la velocidad rotacional, y podríamos calcular la aceleración centrífuga, la centrípeta o como sea, y podríamos calcular el tiempo y poder predecir, bueno, dónde va a estar a tal hora y dónde va. Eso era muy fácil porque yo podía seguirle la pista a una partícula. ¿Ok? Pero ¿cómo se hace con un grupo de partículas? Un fluido que son un montón de partículas y que yo no puedo distinguir una de la otra. O sea, es muy difícil poder decir, esta es la partícula que salió por aquí, va por allá, a menos de que sea, no sé, una bolita metida ahí y que yo sigo la bolita que la está llevando la corriente. Pero hay otros factores ahí que intervienen. Entonces, usa la descripción lagrangiana es complicado, a menos de que sean como partículas muy identificables. Y casi siempre estamos hablando de cosas grandes y de cosas que podemos observar. Si tenemos un laboratorio, podríamos en el laboratorio con algún tipo de observación poder determinar cuál partícula es cuál, pero eso es muy difícil con los fluidos. ¿Ok? La descripción de Euler, euleriana o euleriana, lo que se utiliza es que ponemos la mira en un punto del espacio. Y lo que calculamos es la velocidad, la aceleración, la dirección del flujo, el tiempo que transcurre en ese punto. Ya no de las partículas, sino de las partículas que van pasando. Como cuando uno hacía el análisis, no sé si ustedes ya han llevado transportes, creo que no. Bueno, pero imagínense que uno quiere saber cuántos carros van a pasar por una carretera. Usted no va a perseguir cada carro, sino que usted se para en la esquina y comienza a contar, pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tantos carros por minuto.
Entonces, es lo mismo, es pararse en una esquina del flujo y ahí comenzar a contar. Pasó tanto fluido en tanto tiempo, llevaba tal velocidad el fluido en este punto. Voy a caminar hasta el otro punto y voy a ver qué pasó más adelante. Más adelante puedo decir, el fluido es la misma cantidad, pero va más despacio. Entonces va con una aceleración o se va acelerando, va frenando. Entonces, lo que hacemos es definir un sector que llamamos un bloque, un volumen de control y decir, bueno, lo que está pasando aquí es lo que voy a analizar. No sé si ustedes han visto los túneles de viento cuando analizan el comportamiento de aviones o gente tirándose en paracaídas. Usted no analiza todo el aire del espacio, simplemente lo que hace es ponerle un túnel de viento al avión controlado. Usted sabe la velocidad, sabe la aceleración que le está poniendo al flujo, etcétera. Entonces, dentro de ese espacio podemos conocer las características, aunque no podamos conocer la velocidad de cada una de las partículas, sino de una masa en total que no me importa si una partícula va al contrario, pero en promedio todas van hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Es entender cómo se comporta la velocidad con respecto, digamos, a la variable en X, cómo se comporta la velocidad con respecto a la variable en Y, y cómo se comporta la velocidad con respecto a la variable en X. Digamos, en esta figura, digamos que a nosotros nos interesa analizar un punto del espacio. Entonces aquí, en este punto del espacio, nos interesa, bueno, ver cuál es la aceleración que lleva en la componente X, cuál es la aceleración que lleva en la componente Y, o la velocidad que lleva en la componente Y y cuánto es la velocidad que lleva en la X, y además poder decir, y si avanza un poquito, cuál es la velocidad que lleva en este punto. Entonces lo que me interesa es el cambio de la velocidad con respecto a la distancia, el cambio de la aceleración con respecto a la distancia. Entonces, las variables tienen mucho que ver con el punto en el que yo quiero hacer el análisis y no necesariamente a las partículas a las que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, la velocidad de un flujo en un punto de esos podría estar definida por la posición en X, la posición en Y, la posición en Z y además el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque imagínense la llave de un chorro de la cocina. Ustedes abren la llave del chorro y la van abriendo muy despacito. A medida que van abriendo, va aumentando la velocidad. Entonces, esa velocidad va cambiando con el tiempo, pero también la velocidad de flujo va aumentando a medida que el chorro va cayendo. Cuando va saliendo tiene una velocidad, pero por la aceleración de la gravedad, más abajo tiene más velocidad y entre más abajo tiene más velocidad. No sé si queda claro que la velocidad de un flujo depende de dónde la estemos midiendo y además también podría depender del tiempo. Si es ahora o más tarde cuando abro más la llave o más tarde cuando abro más la llave. Y entonces hay un montón de factores que yo tengo que analizar en el espacio. ¿Queda claro esto de la descripción euleriana? Porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Siempre lo que vamos a hacer es poner así, como quien dice, una meta y decir, bueno, aquí, en este punto, no me importa antes qué está pasando, ni me importa después, pero en este punto, la velocidad de las partículas es tal, la dirección que llevan es tal, la aceleración que llevan es tal. Y después avanzo, digamos, unos metros y puedo decir, bueno, aquí, ¿y qué está pasando? Y hacer una correlación entonces de lo que pasó antes y lo que pasó después en el tiempo y en la distancia. Básicamente es eso. Y poder describir una ecuación, poder decir, bueno, esto tiene una ecuación que tiene que ver con la velocidad al cuadrado, con el tiempo al cuadrado, que tiene que ver con la distancia por 2x o lo que sea. Siempre hay alguna ecuación. Ok. A la región de análisis, donde hacemos este análisis, se le llama un campo de flujo o un volumen de control, más adelante le vamos a llamar. Pero campo de flujo, ¿por qué? Porque en cada una de las partes que yo mido hay un flujo diferente dependiendo de la ubicación. Es como un campo de fuerzas, ¿verdad? Como G, que entre más abajo hay más velocidad dentro del campo de aceleración. Bueno, esto es un campo de flujo porque puede tener diferentes direcciones y diferentes motivos de movimiento. Ahora, aquí nos vamos a decantar por la forma del movimiento y no por las leyes que lo rigen. Más adelante vamos a estudiar, bueno, por qué se mueve así y a qué se debe que se acelere o que no se acelere un flujo. Ahora vamos a analizar esto. Ok. Entonces, en estas dos figuras lo que quería era demostrarles más o menos cuál es la diferencia entre los dos enfoques. El enfoque lagrangiano, no sé si se fijan,
en el tiempo 1 una partícula va por aquí, en el tiempo 2 la partícula va por acá, en el tiempo 3 la partícula va por acá, en el tiempo 4 la partícula va por acá y ahí vamos. Pero ¿cómo hago yo para saber en un fluido cuál partícula es cuál? Entonces esa es la parte complicada. Si esto es un chorrillo de tinta, yo podría ver por dónde va el chorrillo de tinta dentro del agua. O si es un pedacito de papel o una bolita de estereofoam o lo que sea que se lo va arrastrando el fluido, yo podría seguirle la pista ahí, pero es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que haces en el enfoque eureliano? No importa las partículas. Yo lo que hago es que, imagínense en estas cuadrículas y cada uno de estos puntos XY tienen variables diferentes de velocidad. Por ejemplo, digamos que esto es un tubo que lleva agua. Entonces, aquí viene un caudal que entra por aquí y sale por acá. Entonces, aquí entra con una velocidad y como esto se está haciendo más pequeñito, obviamente, para que pase la misma cantidad de volumen en un área más pequeñita, tiene que irse acelerando. Entonces, a medida que yo avanzo desde esta cara a esta cara, la velocidad del flujo va cambiando. ¿Qué va cambiando de dirección? Por ejemplo, aquí venía el flujo recto y aquí va haciendo un cono y aquí vuelve a salir recto. Entonces hay unas ecuaciones que pueden regir el comportamiento de estas velocidades aquí. Aquí la velocidad es más alta y aquí la velocidad más baja. ¿A qué se debe? Al área. Aquí tengo un área más grande y aquí tengo un área más pequeña. Entonces yo puedo analizar en toda esta cuadrícula valores de velocidad que dependen de dónde estoy en X, de dónde estoy en Y o en Z. Imagínense que esto es tridimensional. Y además, cuánto tiempo ha pasado. Si es el tiempo 1, el tiempo 2 o el tiempo 3. Entonces, estas 4 variables hacen que todo sea un poco más complejo que perseguir cada una de estas partículas. Pero cuando yo tenga que perseguir todas estas partículas y después hacer una integral del comportamiento de todo esto, se convierte en una imposibilidad porque son millones y millones de puntos que yo tendría que analizar y no tengo equipo para poder seguirle la pista a todas las partículas. En cambio aquí le estoy siguiendo no a las partículas, sino el comportamiento del fenómeno como un todo. Y entonces yo podría, aunque las ecuaciones son complicadas, yo podría hacer un análisis posible aquí. O sea, sí es posible que yo pueda medir las cosas en este otro método. ¿Se entiende la diferencia? Si no se entiende, vamos a seguir hablando de esto y van a ver que ahorita ya lo van a sentir como algo muy natural, el enfoque de Euler. Lo que pasa es que no fue tan natural que a este señor se le ocurriera eso, costó y todavía a nosotros nos cuesta un poco a veces entenderlo. Pero sí, aquí la velocidad de cada partícula depende del tiempo que ha pasado, pero de cada una de las partículas. La velocidad total de flujo depende de la sumatoria de todas. Aquí la velocidad en este punto es una y única, porque está en X y en Y y en Z. La velocidad aquí es otra, la velocidad aquí es otra, y la velocidad aquí es otra, pero única, fácil de calcular. Entonces, la cantidad de datos que hay aquí para analizar es muchísimo menos, y a veces hasta más fácil por interacción y otros métodos matemáticos. Okay. Si queda claro cuál es la diferencia, nos vamos a enfocar dentro del curso, todo el curso, a un análisis de Euler, no de Lagrange. El asunto con Lagrange es que lo utilizaban tal vez en laboratorio, pero en realidad no. Entonces vamos a hacer unas cuantas definiciones más. Trayectoria le llamamos. La trayectoria es la ruta que lleva una partícula. Ok, la partícula salió de aquí y hace cualquier movimiento, ¿no? Y entonces la trayectoria es seguir la pista paso a paso a cada una de los puntos que ha ubicado la partícula en el tiempo. En el tiempo T1 estaba ahí donde dice A y, bueno, donde dice T1 más. En el tiempo T2, que es el T1 más un delta T, ya va por aquí la partícula, y en T3, que es T2 más delta T, la partícula va para acá. Aunque la tendencia de todo el flujo quiera ser para allá, esta partícula hizo así. Probablemente en algún momento haga así, y después haga así, y después haga así. Y en promedio va a ir para allá. Pero esta partícula en particular hizo esto. Entonces, eso es lo que se llama trayectoria. La ruta que sigue una misma partícula en el tiempo. Y usted como que vamos dibujando dónde estuvo, dónde estuvo, dónde estuvo, dónde estuvo, dónde estuvo, en mucho tiempo, dónde tiempo. Cada partícula. Ahora, cuando hablamos de trayectoria, estamos hablando de Lagrange, ¿verdad? Y a nosotros no nos sirve Lagrange, porque una partícula puede ir para abajo y en ese mismo momento otra va para arriba, pero si yo sumo todo el movimiento de todas, puede ser que vayan en otra dirección completamente. Es más, una partícula puede ir para atrás,
pero el flujo podría ir totalmente para adelante. Es simplemente que una partícula puede ir haciendo como loops, como ciclos, ¿verdad? Ok, bueno, se entiende que es trayectoria. No lo vamos a usar mucho más, simplemente era para diferenciarlo. Una traza es una línea que se define como la línea instantánea de los puntos que están ocupados por todas las partículas que se originaron en un punto específico del campo de flujo. Ahora sí, qué complicado. Lo voy a explicar así. Si de un punto están saliendo partículas y sale una, más tarde sale otra, más tarde sale otra, más tarde sale otra, todas las partículas que salieron de un mismo punto, si yo las dibujo en el tiempo, entonces la partícula que salió en el tiempo T1, la partícula que salió en el tiempo T2, la partícula que salió en el tiempo T3 y las dibujo todas, eso sería una línea de traza, o sea, por donde pasaron las partículas que vienen de la misma fuente. Entonces la línea de traza queda más o menos clara en esta foto que les pongo del ciclista. Todas estas líneas, digamos, salieron como de, imagínense un montón de boquillas aquí. Cada boquilla tira una partícula, otra, y entonces todas estas que salieron de la misma boquilla hicieron esta forma, y pues la que salió primero va por aquí, la otra 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 va por aquí. Y toda esta línea es las que salieron de esta boquilla. Eso sería una línea de traza. Eso es importante porque permite saber las velocidades que tenían desde el inicio hasta el final, una tras otra. Pero aunque alguna partícula se pierda en el camino. ¿Ok? Y línea corriente. Esta es ¿cómo se llama? La definición más importante del día de hoy. Vamos a ver cómo se los explico. Una línea corriente es una línea del flujo de la velocidad de cada partícula, ¿verdad?, que ocupa una posición en dicha línea y es tangente a la línea corriente. O sea, la línea corriente es la línea de todas las tangentes del movimiento del promedio de todas las líneas. No importa si la partícula va en otra dirección, lo que me interesa es que a lo largo del movimiento, esta línea representa todas las tangentes del movimiento total de todo el grupo de las partículas que van en esa dirección. ¿Ok? Entonces, una línea corriente es como quien dice la dirección de la unión de todas las líneas de tangentes de velocidad de un flujo. Entonces, por cada línea corriente, o sea, cada línea corriente pasa solo por un punto y cada punto solamente es atravesado por una línea corriente. Esa es simplemente la que define hacia dónde va el flujo, pero en total, ¿verdad? El flujo total. No importa la partícula, porque hay una partícula aquí que lleva una velocidad, otra partícula aquí que lleva otra velocidad, otra partícula allá que lleva otra velocidad. Pero si yo pongo los vectores de velocidad de todas las partículas seguidos, yo puedo entonces encontrar la línea de corriente. Ok, entonces vamos a ver aquí. Una línea corriente, entonces lo que nos interesa es la velocidad en un punto X, en un punto Y, en un punto Z y en un tiempo dado. Y es la definición de la línea corriente, es la unión de todos los valores de las velocidades en todos los puntos del espacio. Entonces, si uno grafica todas las líneas de corriente, serían un montón de flechas en un montón de direcciones, pero todas van buscando siempre el movimiento hacia donde va el flujo. Y tienen componentes en I, en J y en K. ¿Por qué en I, J, K? Porque vamos a tratar de pensar que las velocidades de los flujos van en todas las direcciones. A pesar de que más adelante vamos a simplificar y vamos a trabajar en una tubería, obviamente el agua va básicamente en la dirección de la tubería. En el mar el agua va básicamente en dos direcciones y el aire en el espacio, digamos, o en la atmósfera, perdón, que está atravesado por un ala de avión, va en 3 dimensiones. Entonces, dependiendo del tipo de problema, vamos a trabajar en X, en Y, en X, en XY o en XYZ. Y siempre va a estar la variable tiempo. ¿Por qué? Porque más adelante puede ser que se acelere el flujo o que se frene el flujo. Okay. Entonces, hay unos puntos importantes que llamamos los puntos singulares en todas las líneas de traza. Digamos, esta línea
es una línea de corriente. Entonces yo sé que el flujo lleva esta dirección y parte del flujo va con esta dirección y parte del flujo va con este y va con este y va con este. Entonces el flujo lleva estas direcciones. Aquí hay otro ejemplo de una línea de corriente. O sea, el flujo lleva esta dirección y probablemente un flujo que venga por aquí ya ni se da cuenta de que está esa cosa ahí. Y hace esta forma. Cada una de las líneas de corriente representa la distancia y la dirección de la velocidad. Los puntos singulares son puntos donde algo pasa extraño. Las líneas de corriente pasan solo por un único punto, pero podrían pasar por dos en los puntos singulares. Por ejemplo, lo que llamamos la fuente y el sumidero. Una fuente es un punto del cual nace un flujo. Por ejemplo, un ojo de agua, digamos, o un ventilador sería un punto de fuente, porque a partir de ahí nacen unas líneas de corriente que van en alguna dirección. A partir de un ventilador, pues van como abriendo como una especie de cono. Ok, entonces esto sería una fuente o un ojo de agua, ¿verdad? El agua sale y comienza a irse para todas direcciones siguiendo una trayectoria o una línea de corriente dependiendo de la forma de la superficie en la que se mueve. Y están los sumideros. Un sumidero es como un tragante, digamos, de alcantarilla o por un drenaje donde el agua viene, digamos, o imaginemos el agua. El agua viene de varias direcciones y ahí se mete y se sale del sistema. Ok, entonces estos puntos de singularidad es donde nacen flujos y donde terminan flujos. Vean que la línea de corriente nace aquí y ya no vuelve a tocarse con ninguna otra. Siguen en paralelo ahí, siguiendo más o menos la línea de la corriente, porque son las líneas de velocidad, no las de posición, la velocidad en promedio. Y resulta que hay otra singularidad que es lo que se llama un punto de estancamiento. Aquí el fluido da la vuelta, se acelera y otra vez frena. Pero el fluido que viene aquí llega y pega en el punto A, no puede coger para allá y no puede coger para acá, entonces ahí para. Y a partir del punto E nace un fluido que va para allá. Entonces a esto se le llama un punto de estancamiento, donde la velocidad es antes del algo y se hace cero, o es cero y se hace algo. Entonces, con esto terminamos, digamos, de diferenciar líneas de corriente de las líneas de trayectoria, de las líneas de traza. Nos interesan las líneas de corriente porque son las que indican la dirección de la velocidad en cualquier momento. Si yo aquí analizo este punto, yo sé que la velocidad va en esta dirección. Si yo analizo aquí, sé que la velocidad es horizontal. Si analizo aquí, sé que la velocidad es horizontal. Aquí va bajando. Esos puntos, la línea de corriente tiene esa indicación. Cada una de la línea indica la dirección de la velocidad en todo momento. La velocidad, no de las partículas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo expresamos la velocidad en una línea corriente? La velocidad en una línea corriente, si esta es la línea corriente y tenemos dos puntos separados en la línea corriente formando un diferencial de arco, sabemos que la velocidad es el diferencial de arco entre el diferencial de tiempo, ds entre dt. ¿Ok? Eso sería la velocidad normal que tiene el fluido. Ahora, la aceleración sería la derivada de esa velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque así está definido, velocidad entre tiempo es aceleración. Si hacemos un truco y esto que es la derivada de la velocidad entre tiempo lo multiplicamos por el diferencial de arco arriba y abajo, no he hecho nada, me queda así, que el diferencial de arco por dv entre dt, ordenando aquí, y ds, sabemos que el ds dt lo habíamos llamado velocidad, entonces me queda que la aceleración es igual a la velocidad por el diferencial de velocidad con respecto a la ubicación dentro del arco. ¿Qué significa? Que aquí hay una aceleración que depende, hay un valor de velocidad y aquí tengo otro valor de velocidad. El cambio de velocidad de aquí a aquí está dado por el cambio de velocidad con respecto al arco. Y eso es multiplicado por la velocidad sería la aceleración. Esta aceleración que está acá se le conoce como aceleración convectiva porque no depende del tiempo. Vean que yo no he hablado en ningún momento
de cuánto tiempo pasó de aquí a aquí. Yo lo único que sé es que aquí había una velocidad, más para acá había otra velocidad. El cambio de velocidad de aquí a aquí en este pedazo de arco es un cambio de velocidad solo por la posición. Y eso se le llama convectiva por eso. Acuérdense en el agua cuando esté hirviendo. Las convectivas que se mueven, o sea, que tiene que ver con la posición. Ahora, si además de que haya un cambio de velocidad, de aquí a acá también hay un cambio de velocidad en el tiempo, una aceleración que le llamamos local, entonces podemos tener, ¿verdad?, que la aceleración de cualquier línea de corriente es la aceleración convectiva, o sea, el cambio de velocidad con respecto al arco, más el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Podría ser que esto no exista, en cuyo caso el flujo es permanente, o sea, no hay cambio, no hay aumento de velocidad con el tiempo. Y cuando este valor es cero, podría haber una aceleración con respecto al tiempo, entonces uno depende de la posición y el otro depende del tiempo. Y podría ser uno o el otro o los dos. Vamos a hacer un análisis más adelante de qué tipo de circunstancias hay aceleración local, en qué tipo de circunstancias hay aceleración convectiva y en qué tipo de circunstancias tenemos que tomar en cuenta los dos componentes. ¿Ok? No sé si estamos. Okay. Ahora, si el flujo es tridimensional, obviamente yo tengo una línea de traza que se mueve en X, que se mueve en Y y se mueve en Z, entonces yo tendría que descomponer la aceleración total en una aceleración X en Y, una aceleración Y en J y una aceleración Z en K. Y la aceleración X, entonces la podríamos convertir en los dos componentes, el componente convectivo y el componente local. El convectivo ya la velocidad en X por el cambio de velocidad en X con respecto a la distancia X, la velocidad en Y por el cambio de velocidad en X con respecto a Y, y la velocidad en Z por el cambio de velocidad en X con respecto a Z. Esa sería la aceleración en X, y lo mismo para las otras componentes. Al final de cuentas, esto lo que es ¿cómo se llama? Un campo de aceleraciones, ¿verdad? Un campo de aceleraciones que tiene los dos componentes, el componente convectivo y el componente local, o el del tiempo. ¿Ok? ¿Les suena esto de las aceleraciones? Voy a terminar de hacer estas descripciones y ahorita vamos a hacer algún ejemplo para tratar de entender de lo que estaba hablando. Prefiero terminar un poquito la parte teórica, que es un poco densa, y más tardito terminar con un par de ejemplillos. Ahora, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de línea corriente? La línea corriente es la línea que indica la dirección y la magnitud de la velocidad, porque son la suma de todas las velocidades tangenciales de la línea que recorre el flujo. Entonces, con esa línea de corriente vamos a definir algo mucho más interesante, lo que llamamos un tubo de corriente. Que el tubo de corriente es un cilindro, imagínense, no necesariamente cilíndrico, o sea, puede ser un tubo de verdad, en el cual todas las paredes del tubo corresponden a líneas de corriente y el interior también son puras líneas de corriente y que se delimitan con líneas de corriente. Como todas las líneas de corriente están en el borde y todas van dirigidas hacia una dirección, significa que nunca hay velocidades perpendiculares, todas las velocidades van para allá. Entonces, dentro de un tubo de corriente no hay flujo que salga perpendicular por la pared. Y eso es claro cuando pensamos en una tubería de agua. Una tubería de agua es un tubo de corriente. ¿Por qué? Porque todas las líneas de corriente van en la dirección del tubo. No puede haber flujo que sale perpendicular, digamos, contra las paredes del flujo. Porque siempre la velocidad es tangente a las líneas de corriente. Entonces no puede haber velocidades perpendiculares a la línea corriente. Ok. ¿Qué cosas pueden modelarse con un tubo de corriente? Una tubería se puede modelar con un tubo de corriente, un río es un tubo de corriente, un canal es un tubo de corriente, ¿verdad? O un chorro, sí, como abrir la manguera y abrirlo bien duro y que salga un chorro, eso sería un tubo de corriente. El problema es que el tubo de corriente de un chorro se va abriendo y hasta que se llega a perder
por la fricción, pero sí se puede modelar todo esto como un tubo de corriente. Lo que quiere decir es que el flujo siempre va por la pared o adentro del tubo, nunca va saliendo perpendicular, a menos, aunque aquí adentro haga lo que sea, de aquí para afuera no hay nada. Ok. Yo trato de explicarles qué es el caudal, pero siempre este asunto es bastante complicado porque es un concepto que depende de otros conceptos y a veces hay que tener más o menos un poquito de imaginación. Ok, la definición que tengo aquí dice que dado un campo de flujo, si se tiene un tubo de corriente, el flujo a través del tubo de corriente por unidad de tiempo se denomina caudal o descarga. Uf, eso suena un poco complicado. Voy a definirles el caudal de otra forma. El caudal es un volumen del flujo que se mueve por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una botella de alguna gaseosa, digamos, y la muevo de aquí a acá en un segundo, entonces, si es un litro, entonces yo puedo decir que esto es un litro, lo moví a una velocidad, a un caudal de 1 litro por segundo, porque pasó de aquí a acá en un segundo y se movió todo el litro. Ahora bien, volumen es igual a área, ¿verdad? Por distancia. Entonces, si yo tengo esta área de aquí y tengo esta distancia, yo tengo un volumen, ¿sí? Si este volumen en un tiempo pasó de aquí a acá, yo puedo decir que ese volumen entre tiempo es un caudal. Pero resulta que esta distancia de x entre tiempo sería exactamente igual a una velocidad. Entonces, la velocidad que se mueva todo este dx de flujo a lo largo de esta área, eso es la definición realmente de caudal. Una velocidad de flujo atravesando un área, ¿verdad? Y esa velocidad la puedo obtener como esta distancia que recorrió en un tiempo delta t. Ahora bien, volumen atravesando entre tiempo. Ahora, el asunto con los caudales es que el área y la velocidad tienen que ser perpendiculares. Entonces, veamos este bloque. Si yo tengo aquí que la velocidad del flujo es para allá y esta es la forma del área y la forma del área tiene este vector de aquí normal a ella, entonces yo lo que necesito hacer es el producto punto de la velocidad por la normal del área, me estaría definiendo cuál sería la velocidad perpendicular al área del flujo atravesando esta área. En este caso estaba muy fácil porque la velocidad y el área son perpendiculares. Si no fueran perpendiculares, lo que me interesa es el componente de velocidad perpendicular al área o el componente de área perpendicular a la velocidad, es lo mismo. Ok, no sé si queda claro, tal vez este otro queda mejor así. Esta línea de acá representa la normal de esta área, pero el flujo va inclinado. Entonces lo que me interesa a mí es la componente de velocidad perpendicular al área, o sea que V por coseno de zeta para proyectarla sobre el vector n multiplicado por el de A. Entonces, la definición de caudal o un diferencial de caudal, digamos, porque estamos hablando de un diferencial de área aquí y tenemos una velocidad saliendo en cualquier dirección, atravesando un área, yo puedo definir un diferencial de caudal como la velocidad del flujo multiplicada por n de A, que es el vector área con normal, ¿verdad? Normal al área. Y esto sería la velocidad por el coseno de la, bueno, lo puse al revés, v de A coseno de zeta, porque es el producto punto. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cómo calculo todo el caudal que pasa por un área? Entonces, el caudal que pasa por un área sería la integral de toda el área, por eso es doble la integral, de la velocidad por n de A, y este n es simplemente el vector normal. ¿Qué quiero decir con esto?
que yo tengo que integrar todas las velocidades, porque no necesariamente en cada uno de los diferenciales de área la velocidad es la misma. Yo podría tener que hacia el centro del tubo la velocidad sea más y hacia las paredes del tubo la velocidad sea menos. Y para calcular todo el caudal yo necesito hacer la integración de todas las velocidades, las altas y las bajas, multiplicadas por cada una por su diferencial de área. Entonces así el caudal, si yo sé que el caudal y la velocidad y el área son perpendiculares, como en este caso, se me va esto, ¿verdad? Y me queda que si la velocidad es perpendicular, el coseno de θ es 1, y si toda el área la puedo integrar y me da A, entonces yo puedo decir que el caudal es igual a la doble integral de V de A, o que es lo mismo la velocidad promedio multiplicada por el área. Esto simplemente es un recordatorio, digamos, del primer momento de área, porque es lo mismo. Ok, entonces V lo vamos a definir como la velocidad media, como la velocidad que hay en promedio en todo el área, aunque en algunas partes la velocidad sea más alta, en otras sea más baja. ¿Qué significa eso al final? Que caudal se define como la velocidad del flujo multiplicado por el área que atraviesa, o el volumen del flujo multiplicado por el tiempo que dura atravesando un área, todo el flujo. No sé cómo lo quieran definir. Ahora bien, tenemos un asunto. Si el ángulo entre el área y la velocidad es menor que 90, el flujo es de salida. Y si el ángulo entre la velocidad y el área es mayor que 90 grados, entonces el flujo es de entrada, ¿verdad? Por este lado, digamos, si el área estuviera aquí es entrada, pero aquí es salida. ¿Por qué? Porque aquí el área y la velocidad tienen la misma dirección. En este lado el área tiene esta dirección, pero la velocidad tiene esta. Entonces da entrando y aquí da saliendo. No sé si queda claro eso, porque es importante eso de las direcciones, porque vamos a analizar lo que pasa en una sola parte del espacio y necesitamos saber si el flujo viene llegando o yéndose. Es importante porque no puede aumentar la cantidad de materia. Entonces la materia tiene o que venir o que irse, pero no puede quedarse toda ahí acumulándose. No sé si queda claro esto de las direcciones, ¿sí? ¿Sí queda claro? ¿No queda claro? Sí, sí, queda claro, profe. Ok, entonces vean, voy a parar aquí y para que se despejen un poquito y les voy a poner un ejemplo. Sí, es que pinto más. Esto. Si aquí tenemos una tubería, okay, y yo digo que aquí la velocidad de flujo es igual a 2 metros por segundo, a esa velocidad va. Y esto es una tubería cuya área, digamos que esto mide un diámetro igual 20 centímetros. Ok. Entonces el área de esto, ¿cuánto sería? Pi por 0,2 al cuadrado entre 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el caudal que yo sé que está pasando por acá, por la tubería? Según lo que acabamos de definir. Yo les siento que esta es la velocidad promedio del flujo. Si yo logro saber que esta es la velocidad del flujo, entonces el caudal sería, bueno, me falta esta, ¿verdad? El área sería 0.031415, o sea, que es al pi entre algo. Y entonces aquí el caudal sería 2 metros por segundo multiplicado por 0.031415, y estos son metros cuadrados. Entonces el caudal aquí sería 0.0628 metros cúbicos por segundo. Ven, yo lo que les decía,
que el caudal es una cantidad de volumen que pasa por cada segundo de tiempo, o una cantidad de velocidad que atraviesa un área en forma perpendicular. En este caso, la velocidad y el área son perpendiculares, ¿verdad? Porque este es el vector normal del área. Entonces, el coseno del ángulo es 0. Ahora, yo les dije que esto eran 0.028 metros cúbicos por segundo. También acuérdense que un metro cúbico es igual que 1000 litros. ¿Se acuerdan? Entonces, el caudal también lo podemos poner en unas unidades más manejables, que este sería 62.8 litros por cada segundo. Esto es una unidad de volumen y esto es una unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Se entiende esto de qué es un caudal? Sí. Sí, queda claro. Ok. Digamos que yo ahorita tengo aquí un estañón. Ese estañón le caben 200 litros. Ok. ¿Cuánto tiempo se necesita para llenarle el estañón con el agua con el caudal que entra aquí? Estas son preguntas de caudales que son importantes para entender. Si esto lo ponemos así y el agua comienza a llenar ese estañón, yo digo, T0 igual 0, T1 igual a cuánto para que esto se llene. Yo sé que caudal es igual a volumen entre tiempo. Yo sé que necesito 200 litros por segundo entre un tiempo T1, litros, para llenar esto en un tiempo T1. Pero sé que el caudal que yo tengo es 68.2. Entonces, 200 entre 68.2 tiene que ser al tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar llenándose con eso? 3.18. ¿Verdad? 200 entre eso. 3.18 segundos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, les acabo de dar una pista. ¿Cómo calculamos el caudal cómo calculamos la velocidad que va en un tubo? ¿Cómo hago yo para saber? Yo les puedo poner un ejercicio, les digo, estoy llenando un estañón de tal volumen en tantos tiempos. ¿Cuál es el caudal que pasa por la tubería? Entonces simplemente despejar acá. ¿Se entiende qué es caudal? Sí. Es importante esto de caudal porque después ya comenzamos a hacer analogías de caudal. Vea que en este caso que estamos hablando aquí en este ejercicio, estoy hablando de caudal volumétrico. ¿Cuánto volumen pasa por cada unidad de tiempo? Pero si yo les digo que existe también caudal másico, lo que les puedo decir es, bueno, ¿cuántas unidades de masa pasan por unidad de tiempo? Y entonces usted me dice, nada, pasan 3 kilos por segundo. 3 kilos por segundo es la masa de 3 litros de agua. Es lo mismo, ¿verdad? 3 kilos por segundo y 3 litros por segundo es exactamente lo mismo, si fuera agua. ¿Ya claro eso? ¿No? Bueno, Sí. voy a dejar que lo mediten y ahora seguimos. Pero yo creo que ya, por lo menos, el tema de caudal ya les queda claro. O sea, un caudal es una cantidad de volumen por tiempo o una velocidad atravesando un área. Porque al final velocidad tiene un metro y por área otro metro, le quedan metros cúbicos, queda un volumen. Entonces, es lo mismo. Lo mismo pasaba con uno de los ejercicios, ¿verdad? Que les dije aquel que tenía las unidades, la respuesta mala. Encontrar energía, hay muchas formas de encontrar energía. Fuerza por distancia, ¿verdad? Es energía. Pero también es presión por volumen. Piénsenlo. Ok. Entonces ya como ya entendimos qué es caudal es flujo,
y el flujo tiene un volumen entre tiempo o una velocidad. O sea, esas son las dos medidas del flujo. Su velocidad o su caudal. Ahora, la velocidad me dice qué tan rápido va, pero no me dice cuánto flujo hay. El caudal me dice cuánto flujo hay. Indirectamente me da la velocidad, pero me dice cuánta cantidad es. Si yo les digo que ahora en este ejercicio nos dio 62.8 litros por segundo en un tubo de 20 centímetros. ¿Verdad? Saben que un tubo de 20 centímetros es un tubo ya no tan... Si yo les digo que un caudal de algo así como 6.000 litros por segundo, y usted dice, no, 6.000 litros por segundo, eso es, se necesita un tubo totote. Ese me dice qué tan grande es. Pero si les digo 0.5 litros por segundo, usted dice, eso es muy pequeñillo, porque podemos tener una magnitud. Pero la velocidad no nos habla de magnitud, ¿no? Me dice qué tan rápido es. Para que tengan una idea, en las tuberías de los acueductos y oleoductos y casi que todos las tuberías que se utilizan para transferir algún líquido o un fluido, las velocidades no deberían llegar a 6 metros por segundo. Deberían ser un poquito mayor de 1 metro por segundo. O sea, 1 metro en un segundo es bastante rápido. 1 metro en un segundo. 5 metros por segundo es una velocidad muy alta para una tubería. Dan algunos problemas que después vamos a ver poquito a poco. Pero quiero que vayan pensando ya que las velocidades no pueden ser cualquier cosa. O sea, si a usted le da que la velocidad de un flujo en una tubería es 30 metros por segundo, y hay que comenzar a pensar algo hice mal, ¿ok? Porque no puede ser. O sea, esas velocidades son demasiado altas, a no ser de que sea no sé, un sandblast que necesitamos quitar pintura con un dispositivo de agua, entonces las velocidades tienen que ser muy altas. Pero lo normal es que las velocidades anden ahí 1, 2, 3, 5 cuando mucho. Que más de eso es, hay abrasión, hay desgaste, hay problemas de presiones, hay problemas de cavitación y otros que ya hemos hablado un poquito y vamos a seguir hablando. Ok, entonces vamos a clasificarlos, porque para poderlos analizar necesitamos por lo menos diferenciar unas cosas de otras. Hay varias formas de clasificarlos. Una es cómo varían en el tiempo. La otra forma de clasificarlos es cómo varían en el espacio. También sobre las condiciones de presión a las que se mueven. También el ámbito de análisis y según el estado. Y el estado de flujo, los estados de los flujos se miden con números adimensionales. Ahorita lo vamos a discutir uno por uno. Entonces simplemente es para que vieran las clasificaciones que le vamos a hacer. Según cómo varían con el tiempo, podemos decir que existe uno que se llama el flujo permanente, en el cual la variación de la velocidad con respecto al tiempo es cero. ¿Qué significa eso? Que siempre está igual. Imagínense que ustedes abren la llave del chorro, cuando se están bañando, abren la llave del chorro del baño y se están ahí bañando. Durante todo ese rato que están ahí, no sienten como que de pronto sale más o de pronto sale menos. Bueno, si sale más o sale menos, habría variación en el tiempo. En este caso, digamos, el ejemplo aquí es un canal. Ahí nos quedamos viéndolo y siempre está a la misma altura y siempre va a la misma velocidad y siempre va a la misma cantidad de agua. ¿Okay? Entonces, eso significa que es un flujo permanente. O sea, permanece en el tiempo. Y el flujo no permanente es el que no permanece en el tiempo. O sea que cuando el tiempo avanza, puede cambiar, puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, imagínense en el oleaje río. El caudito de pronto se viene una cabeza de agua, hay un montón más y después vuelve a bajar. Entonces, eso es un flujo que cambia con el tiempo. ¿Cuál otro flujo puede cambiar por el tiempo? Por ejemplo, la llave chorro, cuando ustedes las van abriendo, empezó en cero el caudal y van abriendo y van abriendo y van abriendo y va haciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Mientras sigan abriendo la llave, el flujo está en régimen no permanente, sino que va aumentando la velocidad. Otro, en la llave del baño, no, en el lavatorio, fregadero mejor. En el fregadero, imagínense qué pasa con el agua que sale de la boquilla, a qué velocidad sale, a la que venga dentro del tubo. Pero inmediatamente, por la acción de la gravedad, el agua comienza a acelerarse, ¿es cierto? Por la aceleración de la gravedad. Entonces, a medida que pasa el tiempo, hay más velocidad. ¿Ok?
Clasificación según la variación en el espacio. Tenemos dos, flujo uniforme y flujo no uniforme. Flujo uniforme es que si mido aquí, la velocidad es la misma que aquí, y la misma que aquí, y la misma que aquí, y la misma que aquí. Eso pasa en un canal muy parejo, digamos. O en una tubería. Toda la tubería es del mismo ancho y toda la velocidad es la misma, entonces no importa dónde lo mida, la tubería siempre lleva en todas partes la misma velocidad. O sea que no hay cambio de velocidad con relación al arco o a la distancia. En un flujo no uniforme, pasa mucho en los ríos y en los canales, es que por aquí la velocidad es más alta porque el tirante es más bajo, y aquí como se comienza a frenar por esta pared, es más alto el tirante, por lo tanto aquí la velocidad es menor. Y después por aquí, en este espacio tan pequeñito, pasa la misma cantidad de agua, entonces aquí la velocidad es altísima. Entonces, ¿qué significa? Que dependiendo de donde yo mida, la velocidad puede ser diferente. El caudal va a ser el mismo, ¿verdad? Porque el agua no se crea ni se destruye. Para un lado tiene que coger, pero aquí sí hay más velocidad, aquí hay menos velocidad, aquí hay más velocidad y aquí tal vez hasta más velocidad. ¿Okay? Y aquí son de la más velocidad. Después vuelve a otra vez a acomodarse. Entonces, esto es lo que se llama un flujo no uniforme. Lo que les decía del chorro del agua. En la pura salida hay una velocidad y ya pegando abajo de la pila, al chorrito ser más delgadito, tiene que ir a más velocidad. Vamos a hacer ese ejercicio, probablemente ahora. Ok, clasificación según las condiciones de presión. Hablamos de que existe flujo bajo presión, que es cuando el agua va dentro de una tubería y no tiene para dónde coger, sino para adelante. Entonces, si yo le meto presión por el lado de atrás, la obligo a moverse por dentro de la tubería. ¿Qué le puede meter presión a una tubería? La gravedad, puede ser un equipo de bombeo, como es que están aquí dibujados, estas bombas que están aquí, que le meten presión a la tubería y el agua va con presión. O sea que aquí adentro hay más presión que la atmosférica. Y están los flujos a canal abierto se llaman, o a techo abierto, en el cual la presión del agua es exactamente igual a la altura del agua. O sea que aquí arriba la presión es cero y más para abajo la presión va a ser gamma H. O sea, casi sin presión. Estos se mueven producto de la gravedad y estos se mueven producto de una gravedad forzada o de una energía gravitacional forzada metida a la fuerza. ¿Se entienden las dos diferencias? Sí. Vamos a tratar de hacer ejercicios de los dos en este curso, pero al final casi siempre terminamos más orientados a flujos a presión, porque en hidráulica le van a dedicar un buen rato al tema de canales abiertos. Ahora sí, clasificación según el ámbito de análisis. Esto es un poco enredado, pero la mayoría de los fluidos tienen un movimiento complejo y se presentan los movimientos en 3 dimensiones posiblemente, y también dependen del tiempo. Entonces, vamos a ver, para la mayoría de los casos vamos a suponer que los flujos son unidimensionales, o sea que van en una sola línea. Por ejemplo, en una tubería, en promedio el flujo va siguiendo la línea de la tubería, pero aunque por dentro puede hacer que el agua va haciendo así para todos lados, y hay flujos que se devuelven y vuelven a devolverse y hacen pulsos ok, entonces el movimiento en realidad no es unidimensional porque va en varias direcciones, pero en promedio podemos decir que lo que sube baja y en promedio se mueve solo en una dirección. Entonces las tuberías vamos a suponer que son flujos unidimensional. El agua en un estanque o en el mar, podemos decir que no se mueve ni para arriba ni para abajo, solo en X y Y. El agua de entrada de 2 canales o la salida de 2 ríos al mar, un delta o lo que sea, eso es bidimensional. Y pues hay casos en que hay que tomar en cuenta las 3 dimensiones. Entonces nosotros definimos cómo vamos a hacer la simplificación para nuestro análisis sin que se pierda ninguna precisión o que el ejercicio no vaya a servir. Entonces, lo normal es que la velocidad sea función de X, Y, Z y el tiempo, pero podríamos decir que en algunos casos, algunos ejercicios, podemos decir que la velocidad es función de la distancia y del tiempo. En algunos casos, como pasa en el mar, puede haber movimientos en 2 direcciones, en X y Y,
Entonces, tenemos que la función de su posición en X, su posición en Y en T. No es lo mismo estar aquí, porque la velocidad va para acá, que estar aquí, que la velocidad va para allá, o aquí, que va para acá. Entonces, depende de dónde esté uno, así es la velocidad y además del tiempo. Y el caso más complejo es el que depende de las tres cosas, como por ejemplo cosas que tienen que ver con flujos externos, que tienen que ver con alas de avión, barcos. Bueno, barcos puede ser bidimensional, ¿okay? Y algún otro tipo de circunstancias. En este curso no vamos a hacer casi nada de tres dimensiones. Creo que eso lo empiezan a ver en la maestría, nada más. O sea, en hidráulica vamos a seguir con una y dos dimensiones. En este curso vamos a hacer una y dos dimensiones. Y más adelante, el que se quiera especializar más puede hacer otros casos tridimensionales. ¿Okay? Y por último, la última clasificación, que es la que yo quería que a llegar hoy, ya que estamos con tiempo, ya hicimos un ejercicio y tal vez podamos hacer otro, es la clasificación según el régimen o el estado de flujo. Yo le digo régimen, me gusta más, el régimen de flujo. ¿Ok? Y estas clasificaciones se hacen con respecto a parámetros adimensionales. Hay un parámetro que se llama el número de Reynolds, que depende del experimento de Reynolds. ¿Ven este link aquí que les puse en celeste, en esta filmina? Eso es una gente, no sé dónde, no me fijé bien, creo que es la Universidad Politécnica de Valencia. Es un experimento que hicieron ahí como los que ustedes no han podido hacer, no han podido hacer en este curso. Tiene que ver con el experimento de Reynolds. Este experimento lo replicaron ahí en la universidad. Lo vi varias veces en YouTube. Este está bonito porque por lo menos está como que ustedes lo pueden ir haciendo, el experimento, o viéndolo y apuntando los datos y hacer un reporte. ¿Ok? Entonces me gustaría que vieran este experimento y, no sé, comentemos después. La próxima lección, ojalá, si comentamos y los veo animados, les comienzo a regalar puntos ahí para más adelante. Ok, voy a explicarles en qué consiste el experimento y ustedes después lo ven. A Reynolds se le ocurrió tratar de medir el comportamiento del flujo a diferentes velocidades. Y entonces se le ocurrió que en una tubería iba a poner, así como decir en esta tubería, iba a poner a pasar un flujo aquí y de alguna forma le iba a inyectar por medio de una agujita un chorrito de tinta. ¿Ok? Y él demostró que el flujo se comporta de tres formas diferentes, dependiendo de algunas características. ¿Ok? Se dio cuenta que en ciertas condiciones la gotita de tinta se iba tranquila así y se iba manchando y no se revolvía, se iba ahí como tranquila. Siempre se termina revolviendo, pero avanzaba un montón en esta dirección sin ¿cómo se llama? Sin mezclarse. Después había una circunstancia en que hacía como que se quiere revolver, después se va otra vez así, laminar. Esto se llama laminar porque se va en una lámina, ¿verdad? Encontró otro comportamiento que era como transicional, que era, se quiere revolver, después se va un rato como que no se quiere revolver, después cambia otra vez a que se quiere revolver. Pasa muy inestable entre los dos y demostró también a otro flujo que le llamó turbulento, que era que rápidamente comenzaba a haber agitación en la tinta y esta se mezclaba y ya se revolvía con todo el agua y teñía todo el agua. Entonces, él encontró que dependía de un número que él inventó el comportamiento. Si tenía cierta cantidad, ese número, el flujo se comportaba laminar, si el número era, entre otros números, se comportaba transicional, y si el número le daba otros valores, el número le da turbulento. Entonces, si quieren, vean este experimento para que, pero después de la clase, tal vez voy a parar unos 5 minutos antes para que les dé tiempo de ver el video, lo vean y lo comentamos la próxima lección entrando a hacer un poco más de ejercicios de este tema y ver lo demás. Entonces, él inventó este número que le llamó el número de Reynolds. Y el número de Reynolds es un efecto
es una clasificación que hizo él sobre el efecto de la viscosidad. Él se dio cuenta de que entre más viscoso es el fluido, menos se revolvía la tinta. Entre menos viscoso, más tendía a revolverse. Y también se dio cuenta que dependía de la velocidad del flujo. O sea, que entre más rápido iba la velocidad, era más alta la velocidad, se revolvía. Y cuanto más baja la velocidad, tendía a revolverse menos. Entonces, el número de Reynolds al que él llegó está dado por la velocidad del flujo, la longitud característica. La longitud característica en una tubería es el diámetro de la tubería. Y la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es dividir la viscosidad entre la densidad. ¿Se acuerdan? Lo habíamos hablado cuando estuvimos hablando de densidades. O sea, mu entre g. Esto es mu entre g. Y él encontró que para ciertos valores de Reynolds, el flujo es laminar. Para ciertos valores de este número de Reynolds, el flujo es transicional. Y para ciertos valores de este número, el flujo es turbulento. Y ahora sí, ¿a qué se debe ese efecto de la viscosidad? Él lo que se le ocurrió es decir, hay unas fuerzas que dependen de la inercia. La inercia, no sé si ustedes se acuerdan, que es la masa por la aceleración. O sea, ¿qué tanta masa tiene el fluido y a qué aceleración va? ¿Ok? Esa es la energía inercial que tiene el fluido. Y además, según lo que vimos en la primera parte de las propiedades, también hay unas fuerzas viscosas, las fuerzas que evitan que las capas del fluido se muevan unas con otras. Y las fuerzas viscosas, si ustedes se acuerdan, era la viscosidad multiplicada por la velocidad, ¿verdad? Entre el anchito, el espesor de la lámina, multiplicado por el área donde está pegada la capa de fluido viscoso. Entonces él dice, bueno, si yo divido las fuerzas de inercia entre las fuerzas viscosas, voy a tener una relación entre una y la otra. Cuando ganan las fuerzas de inercia, es que hay mucha aceleración. Cuando hay mucha aceleración, entonces hay turbulencia. Pero también, si la aceleración es muy pequeña y la viscosidad es muy alta, las láminas van a tender a frenarse unas contra otras y va a haber menos aceleración y menos movimiento de las partículas y va a haber más tendencia al movimiento viscoso y va a tender a ser más, ¿cómo se llama? Laminar. Entonces, al dividir las dos cosas, dijo, bueno, las fuerzas de inercia son la densidad por el volumen, ¿verdad? Por la velocidad entre el tiempo, ¿verdad? Que es la aceleración. Y abajo tenemos la viscosidad por la velocidad entre la longitud, que es el ancho de la partícula, por el área. Entonces aquí tengo las unidades, ¿verdad? Y llegó a que es la densidad por la longitud del tiempo entre la viscosidad. Entonces, si agarro la viscosidad y la paso aquí para abajo, tengo que esto es velocidad, entonces velocidad por longitud entre la viscosidad entre la densidad y viscosidad entre densidad es viscosidad cinemática. Entonces nos queda velocidad por longitud entre la viscosidad. Y él hizo este análisis antes de calcular nada y comenzó a calcularle la velocidad, el diámetro característico a cada uno de los tubos y la viscosidad y comenzó a probar y halló esto. ¿Qué fue lo que halló? Que si el número de Reynolds en una tubería, que es la velocidad por el diámetro, yo les dije que la longitud característica de una tubería es el diámetro, velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática, si este valor es menor que un número así, 2000, el flujo es laminar. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, el flujo es transición. Y si el número de Reynolds supera los 4000, el flujo va a ser turbulento. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene una viscosidad cinemática muy, muy, muy baja. Y al ser muy, muy bajo, esto es muy pequeño. Y al ser esto muy pequeño, este valor tiende a ser muy grande. Entonces, el agua casi nunca da flujo laminar. ¿Qué pasa con la sangre? Tiene una viscosidad más alta. Y al ser una viscosidad más alta, la sangre tiende a tener un número de Reynolds muy bajo. Entonces, la sangre tiende a tener flujo laminar. ¿Ustedes qué se imaginan cómo sería el flujo de o sea, cómo tendría a ser un flujo de aceite, por ejemplo? ¿Laminar o turbulento?
el aceite tiene viscosidad alta, entonces tiende a ser más laminar. El aire tiene viscosidad nula, entonces tiende a ser turbulento. No sé si les queda la idea de esto, ¿sí? Sí, profe. Ahora, ¿cómo podría yo hacer para que el agua tenga flujo laminar, por ejemplo? Reducir la velocidad, profesor, la velocidad. Claro, si el agua va demasiado despacio, no tiene casi nada de energía inercial, ¿verdad? Solo le queda, y entonces la viscosidad puede ganar algo. Entonces, si hacemos el diámetro pequeño, la velocidad pequeña, y esto tal vez ya nos hace que este número nos dé un poco más grande. Ok. Sí, entonces, vea lo que pasa. Si el flujo es laminar, dijimos que aquí en la orilla, ¿verdad? Había un efecto de no deslizamiento. Esto es una tubería en corte, ¿verdad? Con flujo laminar. Entonces, aquí en el borde hay un flujo de no deslizamiento, o sea, o el efecto de no deslizamiento aquí y acá. Y habíamos dicho que como aquí y acá el efecto es muy fuerte, el de la viscosidad, entonces esta capa se mueve un poquito con respecto a la otra y la de abajo se mueve más con respecto a la otra y la más con respecto a la otra y se formaba una parábola que habíamos dicho que en el aceite era una línea, pero aquí en este caso se forma una parábola. O sea que la distribución de velocidades dentro de un tubo, cuando el flujo es laminar, se forma una parábola con aquí en el centro la velocidad máxima y aquí en las orillas la velocidad igual a cero. Y esta curva es una parábola perfecta que depende de la viscosidad. Entre más larga o más corta depende de qué tan fuerte es o no la viscosidad. En cambio, en el flujo turbulento hay de aquí y un poquitito para acá la viscosidad actúa. Pero aquí ya comienzan a ser las velocidades tan altas que la energía es muy alta y entonces comienza a pasar esto, que comienza a haber un aplastamiento de la forma parabólica y más bien que queda como ñato aquí, como chato. Y hay velocidades para adelante, para atrás. Aquí el flujo hace de más para allá, para acá, y curvas y todo lo demás. Pero tiende a ser más como aplastado. Entonces, la relación de velocidad máxima a la velocidad promedio es más grande en el movimiento laminar que en el turbulento. En el turbulento, la velocidad máxima, la ve aquí, y la promedio son muy, muy parecidas. Tienden a ser el 90% por ahí, la velocidad promedio de la velocidad máxima. ¿Por qué? Solo por el pequeñito efecto que hay aquí del no deslizamiento en la pared, pero inmediatamente ya las velocidades son como que esto crece muy rápido y se va muy, muy plano. Estas son las dos formas de distribuciones de velocidades. ¿Ok? Ahora, en el flujo laminar uno podría sacar esta forma, esta curva y poder predecir a esta altura cuál es la velocidad dentro del tubo, a este lugar cuál es la velocidad dentro del tubo. En el flujo turbulento no hay forma de saber. No hay forma de predecir cuál va a ser la velocidad porque ahorita fue esto, después subió, después bajó, porque se llama turbulento porque va como a borbotones. No sé si se imaginan que va haciendo y para adelante, para atrás y va haciendo, no sé. Entonces no se puede analizar la velocidad real en algún punto de la curva de velocidades, pero sí, en promedio se puede calcular cómo es la velocidad de todo el tubo, igual que como en promedio se puede calcular toda la velocidad en todo el tubo. Y desgraciadamente, nosotros, aire y agua, que es la mayor cantidad de ejercicios, ¿verdad? Si vamos a analizar un carro, aerodinámica o un barco, o un muelle, o un puente, o unas tuberías, todas las cosas que hacemos los civiles, casi todo nos toca con régimen turbulento. Para que existan regímenes laminares, las velocidades son muy bajas y las viscosidades muy altas. Los médicos fueron los que se dieron cuenta, antes que los ingenieros, de esto, de esta característica de flujo laminar que sí existía y se dieron cuenta de que, bueno, si uno tuviera la sangre en flujo turbulento se muere, se le hace un soplo, le entra aire al corazón y le estalla. Entonces, una cosa por la otra.
Y a nosotros casi no nos toca flujo laminar, a menos de que lo necesitemos para alguna característica. ¿Ok? La velocidad en el flujo laminar oscila, ¿verdad? Aquí puede, va, aceleras, frena, acelera, frena, acelera. Entonces, en promedio sí lleva una velocidad, pero hay una velocidad que es la promedio más una velocidad de pulso o pulsátil, digamos, que va pulsando, va para adelante, va para atrás. ¿Ok? En todo caso, la velocidad promedio no cambia en el tiempo. A pesar de que al final está en esa oscilación, el efecto no es tan importante y podemos hacer algunos cálculos, que es lo que nos interesa. Ok, entonces vamos a analizar esto. Las diferencias entre el flujo laminar y turbulento. El flujo laminar es suave y en láminas. Acuérdense lo que habíamos dicho de la viscosidad, que la lámina de abajo, la otra se mueve un poquito, la otra se mueve un poquito y la otra se mueve un poquito. Entonces podemos seguir en la pista a la velocidad dependiendo de la altura. Y son laminitas que se van moviendo y no se van mezclando una con otra. En el flujo turbulento tiene remolinos, hacia adelante y hacia atrás, pulsos, aire, y es caótico y no permanente. Y tiene flujo no solamente en una dirección, sino también tiene flujo en la dirección transversal. Y hace chocar una partícula así, una con otra. Van chocando, como, imagínense un poco bolinches tirados en un tubo. Entonces van pegando unas con otras y una se devuelve y la otra la vuelve a empujar para adelante y para atrás. Así es el flujo turbulento. El flujo laminar, así suavecito, todo el mundo parejito dentro de la tubería. El perfil de las velocidades es una parábola y la relación de velocidad máxima a la velocidad media es de 0.5, es lo que les decía. La velocidad media es como la mitad de la velocidad máxima. En cambio, en el flujo turbulento el perfil es achatado y la relación anda en 0.8, 0.9. A veces es casi 1, la relación entre la máxima y el promedio. Las dimensiones del análisis en el laminar es unidimensional, bidimensional y tridimensional. El turbulento siempre es tridimensional. Tenemos que entenderlo de que el flujo va en todas direcciones. Al final podemos decir que el tubo va en una dirección, pero el flujo va para arriba y para abajo. Y ese análisis tenemos que tomarlo en cuenta por un asunto que tenemos que ver más adelante, que es con las pérdidas. Ok, la mezcla, hay baja mezcla en el flujo laminar y en el flujo turbulento hay alta mezcla. Cuando nosotros queremos disolver algún reactivo en el agua, tenemos que tratar de que el flujo sea turbulento, si no, no se mezcla. No puede ser laminar. Ok. ¿Qué más? Disponibilidad. La disponibilidad de soluciones matemáticas. El flujo laminar tiene mucha facilidad para que hagamos soluciones matemáticas analíticas, como con integrales y ese tipo de cosas. En cambio, en el flujo turbulento no hay una teoría para flujo turbulento. Son teorías como aproximadas y que lo que trata uno de hacer es modelos matemáticos que predigan algo con el fenómeno que queremos hacer, pero perfecto no sale. ¿Ok? Entonces, decía Leonardo da Vinci que cuando de agua se tratare, primero una experiencia y después una razón. Hay que hacer mucha más experimentación con el flujo turbulento, agua, ¿verdad?, que con los otros flujos laminares porque son más fáciles de calcular. Importancia práctica. Para los ingenieros civiles no hay muchos problemas de flujo laminar, no son tan comunes. Los de flujo turbulento casi todos nos toca en flujo turbulento. La ocurrencia, ya recuerden, número de Reynolds de 2000 para abajo, dependiendo del libro. Hay libros que dicen que es 2300 y 4500. A mí me queda más fácil y 2000, 4000 y no nos enteramos, ¿ok? Pero dependiendo de la investigación y de los avances que se han hecho, podría ser un poquito más fino. Pero ya sabemos que más de 4000 es turbulento. Ya que no adivinan por dónde andan los valores de flujo, del número de Reynolds para el agua. No tienen una idea. Hacemos un cálculo. Vamos a hacer un cálculo. En esta misma hoja le voy a dar vuelta y vamos a hacer esto. Tenemos una tubería. ¿Ok? Que lleva un caudal igual
pongámosle así, a 20 litros por segundo. Y esto tiene un diámetro de 100 milímetros. Calcule la velocidad A. Determine el número de Reynolds y C. Diga cuál es el régimen de flujo. ¿Ok? Estamos. Entonces vamos a ver. Dijimos que caudal era, ¿verdad?, velocidad por área. Entonces, la velocidad sería en promedio, ¿verdad? La velocidad promedio sería el caudal entre el área. El caudal 20 litros por segundo es 0.020 metros cúbicos por segundo y el área sería pi por 0.1 al cuadrado entre 4. Entonces vamos a calcular. Si alguno tiene calculadora y me gana, mejor. Ok, 0.02 pi punto 1 4 me está dando 2.55 metros por segundo. ¿Sí? Vean, está buena la velocidad porque es menos que 3 y entonces no está tan mal. Entonces, el número de Reynolds es A. B, el número de Reynolds sería la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. No les he dicho la viscosidad cinemática del agua. Hay que aprendérsela. Y yo me la sé de memoria porque es muy fácil. Vamos a ponerle que es 1,007. ¿Quién es 007? James Bond, ¿se acuerdan? Por 10 a la menos 6. ¿Ok? En las unidades congruentes. 1 James Bond por 10 a la menos 6. Entonces, el número de Reynolds sería igual a 2.55 porque está en metros por segundo, multiplicado por el diámetro, que es 0.1 en metros, ¿verdad?, dividido entre 1.007 por 10 a la menos 6, y esto da 0.1 por 0.007 6. Esto da 252.000. Esto era 1000, no con 877.8. Ese es el número de Reynolds. ¿Qué significa? Ya no se escribe, la hora. Turbulento, turbulentísimo, ¿verdad? ¿Alguien diga algo? Sí, bastante rápido. Pero vean el número. Entonces, importa si es 4000 o 4200, que ya no me acuerdo. Dependiendo del libro, porque un libro que yo usaba cuando estudiaba se llamaba El Acevedo Neto. Ahí se los enseño un día de estos. Dice que es 4200 y el Sotelo creo que dice otro número diferente. Entonces, pero al final 4000, 252.000, o sea, ¿qué importa? Yo sé que es turbulento. ¿A qué velocidad debería? Esa es una pregunta, se las voy a hacer. ¿Qué caudal en estas mismas condiciones da para flujo laminar? ¿Sé cuánta agua tiene que pasar ahí por eso para que el flujo sea laminar? Van a ver. La velocidad da en 0.0 algo metros por segundo. O sea, casi quieto. Tiene que ir bien despacio. ¿Por qué? Porque tenemos que... Esto es a la menos 6. Ven, para que aquí no nos pasemos de 4000 es bien complicado. Entonces, traten bueno, les voy a dejar unos ejercicios ahí más adelante. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a parar la lección ahorita para dejarlo para la próxima. No sé si quedó claro con los 2 ejercicios que hicimos o 3.
de que esto no es difícil, ¿verdad? Esto es nada más de aprenderse esta formulilla y de entender qué es velocidad, qué es la trayectoria, qué es un tubo de control, qué es caudal, qué es velocidad promedio, velocidad máxima. Y vamos a tener que hacer unos calculillos ahí con integrales, pero integrales de polinomios no son complicadas. Ok. La próxima lección entonces continuamos con el esquema del movimiento. Básicamente, voy a ver estas dos porque son muy cortas. El esquema de movimiento en medio laminar es este. Hay un bloque, imagínense, una partícula, una micropartícula que se mueve a una velocidad y la que está inmediatamente encima se mueve a una velocidad que es la del anterior más un diferencial de velocidad con respecto a la altura. Y a medida que voy para arriba, esta va a ir a una velocidad que es la anterior, más un diferencial y más un diferencial. Y si integramos, nos queda una parábola. Eso es lo que pasa. Y lo que hace que la diferencia entre esta y estas velocidades exista es el efecto de la viscosidad. Si la viscosidad es muy pequeña, entonces estos dos paquetes casi van a la misma velocidad. Se van frenando uno al otro, se van frenando uno al otro, y se van frenando uno al otro. Entonces, la forma de la parábola depende del esfuerzo viscoso. Ahora, y con esto sí terminamos, en el flujo turbulento no pensemos en micropaquetes, sino más bien en macropaquetes, como esferas de flujo que van con una velocidad que depende en X, van con una velocidad que depende de la altura, y que la velocidad de la que sigue más arriba depende del esfuerzo viscoso, ¿verdad? Más la velocidad que traía, pero como este paquete y este chocan uno contra el otro, también hay unos esfuerzos de choque que llamamos los esfuerzos axiales en esta dirección que hacen que estos valores no sean predecibles, porque si chocan o no, si los dos chocan, o esa transferencia de energía en esta dirección produce que esta frene a esta o esta acelere a esta. Y nada más imagínense todos los paquetes chocando unos con otros, entonces uno frenando a otros, otros acelerando a otros. Por eso, en promedio, todos se mueven como una sola cosa. No hay esa suavidad, digamos, de cómo una va aumentando la velocidad con respecto a la anterior porque van muy tranquilas en esto. Esa chocadera en la dirección y esa jaladera con los esfuerzos viscosos comporta ópticamente, básicamente es eso. Creo que este ejercicio de cómo es que se comportan los esfuerzos turbulentos, lo vamos a empezar a hacer la otra. Es una analogía de unos carros jalando agua ahí. Entonces lo vamos a ver la próxima lección. Paramos aquí. Les voy a poner práctica de esto. Vean las hojillas electrónicas que tienen por ahí. Ya hay algunos casos, los vamos a ver más adelante, pero ya hay unas hojillas para calcular números de Reynolds y otras cosas más. No se les olvide ver el video y nos vemos el jueves si Dios quiere. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias, Pero profe. Gracias, profe. Gracias, profe. voy a tratar de subir esto pronto otra vez. Sí, profe. Ok.